¿Qué tal? Buen día. Hoy platicaremos sobre el contrato de donación. Vamos a explicar sobre este tema el concepto, la clasificación, las especies, los elementos esenciales y de validez, las obligaciones del donante, de los participantes, del donante y el donatario, así como la revocación, la nulidad y la reducción en el propio contrato de donación. Iniciamos entonces con el concepto de contrato de donación es que la donación es un contrato en virtud del cual una persona transmite a otra de manera gratuita una parte o la totalidad de sus bienes presentes. Esto de acuerdo con el artículo 2223 del Código Civil del Estado de Chihuahua. Este carácter contractual de la donación surge porque entraña un acuerdo de voluntades que crea y transmite derechos y obligaciones. El artículo 2231 nos dice que la donación es perfecta desde que el donatario la acepta y hace saber la aceptación al donador. O sea, quien ofrece y quien acepta, ¿no? Entonces, eso se hace, crea la perfección del contrato de donación. Este contrato es un contrato traslativo de dominio, va a trasladar el dominio a una persona a otra, el dominio de los bienes. Las partes que intervienen, ya dijimos, son el donante y el donatario. Se trata de un contrato esencialmente gratuito y la donación puede recaer, de acuerdo con el artículo 2245, 2246 y 2247, sobre una parte o la totalidad de los bienes presentes del donante. Siempre es muy importante tener en cuenta eso, que es sobre bienes presentes, ¿no? La donación no puede comprender bienes futuros, de acuerdo al artículo 2224, y esto nos lo explica de manera más clara Rafael Rojina Villegas, cuando nos dice o nos indica que es requisito de esa definición que el contrato recaiga sobre bienes presentes, no pudiendo efectuarse sobre bienes futuros. ¿Por qué? Porque implicaría, más que la enajenación de los propios bienes, la de la capacidad de goce. Económicamente, traería como consecuencia, pues, que económicamente el donante perdiera todo aliciente o interés de adquirir bienes, porque va a estar obligado a transmitirlos todos sus bienes en el futuro, ¿no? Entonces, ¿quién va a querer estar comprando para regalar? Entonces, por eso no se hace sobre bienes futuros, ¿no? Sino sobre bienes presentes, ¿no? La clasificación del contrato de donación se da en que puedan ser de manera unilateral, de manera gratuita, consensual, en oposición a real, o consensual o formal, principal, instantáneo, de tracto sucesivo. Entonces los vamos a ver uno por uno. Existe unilateralidad en virtud de que una sola de las partes se obliga hacia la otra, sin que la otra quede obligada, ¿sí? El contrato es gratuito, como ya mencionamos. ¿Por qué? Porque el provecho, los beneficios van a ser siempre y únicamente para el donatario, ¿no? Que es el que recibe los bienes. Y aunque tuviera alguna carga o gravamen, porque la donación fuese onerosa, que pues obviamente recaerían sobre el donatario, solo se considera donado el exceso que hubiese sobre el precio de la cosa, deducidas de las cargas, ¿no? O sea, que solo el principal es parte o considerado donación, ¿no? Los gravámenes y las cargas que pudiese tener, esas sí correrían por cuenta del donatario. Más adelante lo vamos a ver. Existe, pues, otra característica. Otra clasificación es la de consensual en oposición a real, ¿sí? Se perfecciona por el solo acuerdo de voluntades de las partes, ¿no? Esto sin que la constitución, para llevar a cabo la constitución de ese contrato,
se requiera la entrega de los bienes en materia del contrato. Puede ser de manera consensual o formal. Esto es, que ya sea consensual o verbal, se da cuando recae sobre los bienes muebles cuyo valor no excede de 50 salarios mínimos generales. Esto de acuerdo con el artículo 2232 del Código Civil para el Estado de Chihuahua. Y es formal si se trata de bienes muebles que tengan un valor superior a dicha cantidad, ¿no? O de bienes inmuebles, el contrato debe ser siempre formal. ¿Por qué? Pues deberá siempre hacerse por escrito, ¿no? Es un bien inmueble. La posesión solo se da y nos da la seguridad el que tengamos un escrito, ¿no? De manera formal. Y todas estas características nos las dice los artículos 2235, 2236 y 2237. Un contrato se clasifica como de manera principal porque existe por sí solo, sin requerir de otra obligación o contrato para subsistir, ¿no? Un contrato de donación es un contrato principal. Y es instantáneo o de tracto sucesivo, pueden ser de esas dos características. Instantáneo cuando el contrato se cumple en el mismo momento en que se perfecciona y se realiza. ¿Y por qué? Porque el donante entrega desde luego los bienes donados al donatario de manera inmediata. Y es de tracto sucesivo, se considera así cuando la entrega se realiza con posterioridad, en algunos casos en exhibiciones periódicas, ¿no? De manera, en varias entregas, porque así se combinó, y así lo hicieron, la donación se hace en varias entregas, ¿no? Y aparte que su ejecución no es simultánea, no se entrega los bienes en el momento en que se celebra el contrato, ya sea, como dijimos, de manera verbal o de manera formal. Las especies de los contratos, del contrato de donación, nos las explica, nos las menciona en el artículo 1225 y más adelante nos las detallan nosotros los artículos subsecuentes, ¿no? Las especies pueden ser pura o simple, condicional, suspensiva o resolutoria, con cargas o remuneratoria, entre vivos o por causa de muerte, antenupcial o entre consortes, y parcial o total universal. La pura o simple es cuando se realiza sin imponer ninguna carga o gravamen al donatario y sin sujetarse a ninguna modalidad, ¿no? Es simple, puro y simple. Sin tanta modalidad, sin gravámenes, etc. Eso nos lo establece, nos lo explica, nos lo determina el artículo 2226 del Código Civil. Un contrato es de especie condicional cuando se sujeta a algún acontecimiento futuro de realización incierta. Pues depende de que esa condición que determina su existencia, depende pues de esa condición para determinar su existencia o resolución. Eso nos lo establece el artículo 1820 del Código Civil para el Estado de Chihuahua. Es de especie suspensiva cuando de su cumplimiento va a depender la existencia de una obligación. Eso nos lo dice o nos lo establece el artículo 1821 del Código Civil. Es de especie resolutoria cuando cumplida se resuelve la obligación, volviendo las cosas a su estado en que tenían, al estado en que tenían, como si esa obligación no hubiese existido. Se deshace, es resolutoria, pues, cuando sucede ese acontecimiento, ¿no? Las cosas vuelven a estar en el estado anterior, como si realmente el contrato nunca hubiera existido. Artículo 1822 del Código Civil para el Estado de Chihuahua. Es de una especie con cargas cuando se hace imponiendo al donatario
algunos gravámenes o cargas. ¿Sí? Pues ya lo habíamos platicado, pero y lo clasificaríamos entonces como una especie de contrato con cargas, de contrato de donación con cargas. O de especie remuneratoria es la que se hace en atención a los servicios recibidos por el donante y que éste pues, no tenga obligación de pagar, ¿no? Y eso no los establece, estas características no los establece estas especies, el artículo 2227 del Código Civil para el Estado de Chihuahua. Otra especie es entre vivos. Pueden ser especie entre vivos o por causa de muerte. Pero sucede que las donaciones solo pueden tener lugar entre vivos. Esa es la realidad, ¿no? Las que se hagan para después de la muerte del donante, pues se van a regir por disposiciones relativas al apartado de sucesiones de nuestro Código Civil. Esto no lo establece en los artículos 2229 y 2230. Es de especie antenupcial la que antes del matrimonio hace uno de los futuros cónyuges a otro, ¿no? Le hace una donación o la que un tercero realiza a cualquiera de aquellos en atención al matrimonio, ¿no? Antes de que se hayan casado, ¿no? Un padrino, etc. Y es entre consortes, de especie entre consortes, cuando la donación se hace entre esposos, de marido y mujer, esencialmente. Estas características, la antenupcial nos las dice en los artículos 207 al 219 del Código Civil para el Estado de Chihuahua y entre consortes el artículo 220 y 221. Y esto tiene la peculiaridad de que solo se confirma con la muerte del donante en virtud de que esto puede revocarla liberalmente todo tiempo, ¿no? Es de especie parcial cuando recae sobre uno o varios bienes ciertos y determinados. Uno o varios, ¿no? Pero es total o universal cuando va a comprender la totalidad de los bienes presentes de esa persona que es el donante. Los elementos esenciales del contrato de donación serán el consentimiento y los objetos directo e indirecto. El consentimiento se trata del acuerdo de voluntades para transmitir de manera gratuita una parte o la totalidad de los bienes presentes de una persona. Esto nos lo establece el artículo 2172 y 2177. El objeto directo consiste en transmitir de manera gratuita una parte o la totalidad de los bienes que tenga presentes es una persona. ¿Sí? Y es a través de este contrato el propósito fundamental buscado por las partes de que se dé o que se logre la transferencia gratuita de los bienes del donante. Y el objeto indirecto es constituido por las cosas mismas que son materias de la donación, ¿no? De los bienes en sí. Ese sería. Los elementos de validez del contrato de donación, ¿cuáles son? Pues son la capacidad y la forma. La capacidad se da en las dos entidades participantes, que son el donante y el donatario. La capacidad que tiene el donante es que requiere de tener capacidad general para contratar, así como especial para disponer de los bienes, que comprende la liberalidad, ¿no? En consecuencia, ¿qué nos va a traer esto? Que solamente el dueño de las cosas, o quien esté expresamente autorizado por el dueño, tendrá esa capacidad de ser donante, de donar. Y el donatario, ¿qué capacidad va a tener? Pues solo requiere una capacidad general para contratar, ¿no? Y poder recibir los bienes. Ser capaz. Y si esta persona es siendo incapaz, pues deberá intervenir su representante legal. El otro elemento es la forma, ¿no? Y como ya habíamos visto, pues en los muebles puede ser de forma verbal o por escrito, y en los inmuebles tendrá que ser siempre por escrito, o sea, de manera formal.
La forma que es de verbal, ya habíamos comentado, que es que no exceda de 50 salarios mínimos generales y por escrito el valor superior, si su valor es superior a los 50 salarios mínimos. Esto en los muebles. Y los inmuebles en estado, en escrito privado, escrito simple y privado, pero ratificado de manera notarial, si no excede de 1.500 veces salario mínimo general. Y en escritura pública, eso sí, ya de manera más formal, si rebasa los 1.500 salarios mínimos generales. Todo esto no los establece los artículos 2.235, 2.236 y 2.237 del Código Civil para el Estado de Chihuahua. Los efectos del contrato de donación entre las partes van a generar obligaciones entre el donante y el donatario. El donante contrae 5 principales obligaciones. La primera es de transmitir el dominio de las cosas. La segunda, de acuerdo con el artículo 2284, es el de conservar los bienes mientras se entregan, mientras hace entrega de ellos. También va a tener la obligación de entregar los bienes donados, ¿sí? Según el artículo 1965 y 1966. Debe garantizar también la posición útil, que sirvan esos bienes que está entregando, que está donando. Esto de acuerdo con el artículo 2025. Y el quinto punto sería el de garantizar una posición pacífica, ¿no? Libre de problemas y de, oye, ve, quítale eso, el bien a tal persona, pues tendría que ser yo para donar, que sea un bien de posesión pacífica, ¿no? Que si no tenga problemas de sacar a nadie ningún problema o de quitarle algún bien que me están donando, ¿no? Esto de acuerdo con el artículo 2245, 2246 y 2247. O sea, ¿qué obligaciones tiene el donante? Transmitir el dominio en las cosas, conservar los bienes mientras los entregan, entregar esos bienes, garantizar posesión útil y pacífica. 5 características. Y que son obligaciones, ¿no? Son obligaciones de el donante. ¿Y qué obligaciones tiene el donatario? También tiene ciertas obligaciones, que son 3 principalmente, y la primera es que tiene a su cargo un deber de gratitud, ¿no? Que sea agradecido, de acuerdo con el artículo 2266. ¿Qué otra obligación tiene? El que debe ejecutar o pagar las cargas o gravámenes que le haya impuesto el donante. Si tiene algún gravamen, alguna carga, algún impuesto, etcétera, pues debe cubrirlas, debe ser obligación del donatario, al menos, ¿no? Si ya recibe todo gratis, al menos pague los gravámenes o cargas que pudiese tener esos bienes, en el caso de que te trates de una donación con cargas, ¿no? Y punto número 3, esto lo anterior de acuerdo con el artículo 2245. Y la tercera obligación del donatario es la de responder en ciertos casos de las deudas que pudiera tener el donante. Esto de acuerdo con el artículo 2246 de nuestro Código Civil del Estado de Chihuahua. Y ya por último, cerraríamos con los elementos de revocación, nulidad y reducción de la donación. La revocación, por lo general, es una revocación, un contrato de donación es irrevocable, pero pueden existir circunstancias que la ley autoriza para que se revoquen. ¿Cuáles son? De acuerdo con artículos 2251 al 2255, por supervivencia de los hijos. Existiría esa revocación. La siguiente, el punto número 2, de acuerdo con el artículo 2266, sería la ingratitud, el malagradecido del donatario. Pues si es malagradecido, pues le quitamos y revocamos esa donación, ¿no? El punto número 3 sería la cuestión
cuando se trata de donaciones antenupciales, de acuerdo con el artículo 216 del Código Civil, y en las donaciones entre consortes, de acuerdo con el artículo 221. La nulidad como un contrato que es el contrato de donación puede verse afectado de nulidad, definitivamente. ¿Por qué? Por alguna de las causas generales que originan tal consecuencia en los contratos. ¿Cuáles son? Pues la de no haberse reservado al donante lo necesario para subsistir, entre ellas, de acuerdo con el artículo 2239, y porque la donación hubiese afectado en fraude con acreedores. ¿Sí? O sea, para evitar esta cuestión de utilizar o decir, ya doné todos mis bienes, no tengo nada con qué responder a mis acreedores, pues bueno, el artículo 2046 nos dice que no, que se puede efectuar la nulidad en razón de que quiera eludir a sus acreedores el donante. Y por último, la reducción, que puede verse, cómo puede verse reducida ese contrato en los casos en que el donante no le hayan quedado bienes suficientes. Vamos a reducir un poquito. Toda la donación que hizo la reducimos en base a que pues, el donante se quedó sin bienes para subsistir o para dar alimentos, ¿no? ¿Por qué? Porque esa obligación la, voy a donar y ya no hago frente a las obligaciones que tengo de dar alimentos. No. El artículo 2240 permite esa reducción para poder garantizar los alimentos que por ley tengamos que entregar. ¿Sí? Ya revocada o reducida una donación por inoficiosa, el donatario solo deberá responder de los frutos por los que fuese demandado. Eso sería nuestra plática sobre contrato de donación. Muchas gracias y buen día.